Bienvenidos a In the House, el podcast que te lleva al corazón del hip hop. En esta edición de The Rhyme Revolution, dirigida por Bua Volátil. Claro que sí. Vamos a sumergirnos en una película que no solo capturó la energía del breakdance y el hip hop de los 80, sino que también se convirtió en un ícono cultural. Breaking. Prepárate para un viaje en el tiempo. Totalmente. Breaking no fue solo una película, fue un reflejo del momento en que el breakdance explotó a nivel mundial. Es cierto. A principios de los 80, este estilo de baile que nació en los barrios de Nueva York se estaba apoderando de las calles de Los Ángeles. Brutal. ¿Te imaginas esa energía? El hip hop en pleno auge, la música funk, sonando a todo volumen. Sube el volumen. Y movimientos que desafiaban la gravedad. Era una revolución en las calles. Y en medio de esa explosión llega Breaking, buscando capturar toda esa energía en la gran pantalla. ¡Sas! En el cine. La trama, aunque sencilla, reflejaba la fusión de estilos que se estaba dando en el mundo del baile. ¿Ya? Kelly, una bailarina de ballet clásicos, se enamora del breakdance y se une a un grupo de bailarines callejeros. Es fascinante cómo la película muestra esa mezcla de mundos, ¿no? Por un lado, el ballet clásico con su técnica y disciplina, y por otro, el breakdance con su energía y libertad. ¿Crees que la película logró capturar esa tensión de forma auténtica? Absolutamente. Y gran parte de esa autenticidad se debe al elenco. En lugar de grandes estrellas de Hollywood, Breaking apostó por talentosos bailarines. ¡Claro! Que representaban la escena. Bailarines de verdad. Pioneros del breakdance como Shabba Do, interpretando a Ozone. Sí, señor. Y Boogaloo Shrimp como Turbo. Sus movimientos en la película no eran actuación, eran pura pasión. ¿Y qué decir de Lucinda Dickey como Kelly? Su personaje era la encarnación de esa fusión entre el ballet y el breakdance. Totalmente. Tenía que ser un reto para ella, pasar de un estilo tan estructurado a otro tan libre y explosivo. ¿Qué opinas? Sin duda, fue un desafío. Y creo que lo superó con creces. La rompió. Logró transmitir la emoción de descubrir un nuevo mundo de movimiento. Esa sensación de libertad y rebeldía que el breakdance representaba. Y todo esto en locaciones reales, ¿no? Venice, Hollywood Boulevard. Y las calles. La película te transportaba a las calles donde el breakdance estaban haciendo. Recuerdo haber visto esas escenas y sentir que estaba ahí mismo, en medio de la acción. Es que la película respiraba autenticidad por todos lados. Sí. Y no solo en las locaciones. ¿Y qué más? La música también jugó un papel fundamental. La banda sonora. Producida por Gary Jones. Brutal. Era una mezcla explosiva de funk, soul, rock y por supuesto hip hop. Buenísimo. Como olvidar temas como Breaking, There's No Stopping Us de Ollie and Jerry. Pura energía que te invitaba a moverte. Es cierto. A bailar. Y Freak Show on the Dance Floor de Burkess también era una bomba. Tremendo temazo. Pero creo que lo interesante de la banda sonora es que no solo se limitaba a canciones conocidas. Gary Jones también incluyó temas originales que se convirtieron en clásicos instantáneos, como Bodywork, The Hot Streak. Tienes razón. Bodywork es una de esas canciones que te transportan a la época, te hacen sentir la vibra de las calles de Los Ángeles. ¿Crees que la banda sonora de Breaking tuvo un impacto en la música posterior, más allá del breakdance? Sin duda. La película creó un puente entre la música funk, el soul y el rock, y el naciente hip hop. ¡Wow! Muchos artistas se inspiraron en los sonidos y la energía de Breaking. La película ayudó a consolidar esa fusión de estilos que se convertiría en una marca registrada del hip hop. Y como si todo esto fuera poco, la película también contó con la participación de figuras claves del hip hop. Por supuesto. ¿Cómo cuáles? Teníamos a Shabba Do y Boogaloo Shrimp, que ya eran leyendas del breakdance. Ya conservados. Y a un joven Ice-T haciendo un cameo. No me digas. Imagínate el impacto para la cultura hip hop. Ver a sus ídolos en la gran pantalla representando su música, su baile, su estilo de vida. ¿Y no podemos olvidar a The Lockers? Claro. ¿Un grupo de bailarines de funk que le agregaron otra capa de estilo a la película? Sin duda. La presencia de The Lockers demuestra la estrecha relación entre breakdance y el funk. Es verdad. Ambos estilos compartían esa energía, esa actitud, ese deseo de romper las reglas y expresarse libremente. Breaking fue un éxito rotundo. Totalmente. Recaudó más de $38 millones, una cifra impresionante para una película de bajo presupuesto. Sí. Y hasta tuvo una secuela, Breaking 2, Electric Boogaloo. Buenísima también. ¿A qué crees que se debió ese éxito? ¿Fue solo la novedad del breakdance o había algo más?
Creo que el éxito de breaking se debe a varios factores. Por supuesto, la novedad del breakdance jugó un papel importante. Claro. Era algo fresco, visualmente impactante, que nunca se había visto en la gran pantalla. Era algo nuevo. Pero también creo que la película tocó una fibra sensible en la audiencia. ¿A qué te refieres? Breaking no solo era una película de baile, era una historia sobre la pasión, la amistad, la superación. Mostraba a un grupo de jóvenes luchando por sus sueños, desafiando las convenciones, expresándose a través del arte. Era un mensaje universal que conectaba con personas de diferentes culturas y orígenes. Es cierto, Breaking tenía un espíritu de rebeldía, de libertad, que resonaba con la juventud de la época. Totalmente. Y esa energía traspasó las fronteras de Estados Unidos, convirtiéndose en un fenómeno global. Exactamente. Breaking no solo popularizó el breakdance a nivel mundial, sino que también ayudó a difundir la cultura hip hop. Y hablando de la cultura hip hop, ¿crees que Breaking tuvo un impacto en la forma en que el mundo veía este movimiento? ¿Ayudó a romper estereotipos o a generar nuevos? Esa es una pregunta interesante. Por un lado, Breaking mostró al mundo la energía, la creatividad y el talento de la cultura hip hop. Ayudó a romper la imagen negativa que muchos tenían de este movimiento, asociándolo solo con la violencia y la delincuencia. Es cierto. La película presentaba al hip hop como una forma de arte, una forma de expresión, una forma de vida. Pero por otro lado, también es cierto que Breaking presentaba una versión idealizada de la cultura hip hop. Ya veo. No mostraba los aspectos más crudos y complejos de la vida en los barrios marginales, las dificultades que muchos jóvenes enfrentaban. Es cierto. La película se centraba en el baile, la música, la diversión. Sin profundizar en las problemáticas sociales que estaban detrás del movimiento hip hop. En ese sentido, creo que Breaking contribuyó a crear una imagen un tanto superficial del hip hop, que no reflejaba la complejidad de la realidad. Claro. Pero a pesar de eso, creo que la película tuvo un impacto positivo en general, abriendo las puertas a un mayor entendimiento y aceptación de la cultura hip hop. Es fascinante cómo una película puede tener tantas capas de significado, ¿no? Y cómo su impacto puede extenderse más allá de la pantalla, influyendo en la música, la moda, la cultura, e incluso la percepción del mundo. Creo que Breaking es un ejemplo perfecto de esto. Sin duda. Y creo que su legado sigue vigente hasta el día de hoy. Breaking nos recuerda el poder del arte para unir a las personas, romper barreras y generar cambios. Y con esa reflexión, creo que podemos dar por concluida la primera parte de nuestro análisis de Breaking. En la próxima parte, nos adentraremos en la estética visual de la película, su influencia en la moda y su mensaje social. No te lo pierdas. Te esperamos en la próxima entrega de The Rhyme Revolution aquí en In The House con la dirección de Búho Volátil. Hasta la próxima. Chao. Y regresamos a In The House con The Rhyme Revolution listos para seguir explorando el legado de Breaking. Totalmente. En la primera parte hablamos de la trama, la música y el éxito de la película. Ahora me gustaría profundizar en su estética visual. Breaking no solo nos mostró una nueva forma de bailar, también nos presentó un estilo de vestir que se convirtió en un icono de la cultura hip hop. Es cierto, los outfits de la película eran una explosión de color, creatividad y actitud. Pantalones anchos, tenis de caña, alta camiseta sin mangas, gorras, cadenas de oro, guantes sin dedos. Todo contribuía a crear una estética que reflejaba la energía y la rebeldía del breakdance y el hip hop. Recuerdo que en esa época muchos jóvenes, incluyéndome, empezamos a usar ropa más holgada y colorida, inspirados por lo que veíamos en Breaking. Claro. Era como una forma de expresar nuestra propia rebeldía, de identificarnos con la cultura hip hop. Sí. ¿Que es que la película tuvo un impacto real en la moda de la época? Definitivamente Breaking ayudó a popularizar la moda urbana a nivel mundial. Wow. Los outfits que usaban los bailarines en la película se convirtieron en un referente para la juventud de diferentes culturas y países. Y esa influencia se extendió más allá de la década de los 80. Muchos de los elementos que Breaking popularizó, como los pantalones anchos, las gorras y las zapatillas deportivas, siguen siendo prendas básicas de la moda urbana actual. Es increíble cómo una película puede influir en algo tan cotidiano como la forma de vestir. Totalmente. Pero Breaking no se limitó a la estética superficial. No. También exploró temas sociales importantes, ¿verdad? Así es, a pesar de su tono ligero y divertido, la película no rehúye mostrar la realidad social de los barrios marginales donde nació el breakdance.
Tocaba temas como la pobreza, la discriminación y la lucha de los jóvenes por encontrar su lugar en el mundo. Recuerdo una escena en particular que me impactó mucho. Ozone y Turbo intentan entrar a un club nocturno elegante. Ajá. Pero el guardia de seguridad lo rechaza por su vestimenta. Es una escena que refleja la discriminación que muchos jóvenes de barrios marginales enfrentaban por su apariencia y su origen social. Esa escena es un buen ejemplo de cómo Breaking, a pesar de ser una película comercial, no temía abordar temas complejos. Y lo hacía de una manera sutil, sin caer en el melodrama o la moralina. Simplemente mostraba la realidad tal como era, dejando que el espectador sacara sus propias conclusiones. Y esa honestidad creo es parte del atractivo de la película. Sí. Breaking no pretendía ser un tratado social, pero a través de su historia y sus personajes nos mostraba una realidad que a menudo era ignorada por el cine comercial. Exactamente. Y esa combinación de entretenimiento y crítica social es lo que le hace una película tan especial. Breaking nos divertía, nos hacía bailar, pero también nos hacía pensar. Y hablando de pensar, creo que es importante destacar el mensaje de superación personal que la película transmitía. Totalmente. Los protagonistas de Breaking eran jóvenes que, a pesar de sus dificultades, luchaban por sus sueños y lograban sus objetivos a través del baile. Es cierto, Breaking nos mostraba que el talento y la perseverancia podían vencer las barreras sociales y económicas, que el arte podía ser una herramienta de empoderamiento y transformación personal, y ese mensaje creo sigue siendo relevante en la actualidad. Absolutamente. Y hablando de relevancia, me gustaría retomar un tema que tocamos en la primera parte. El impacto de Breaking en la cultura hip hop. Mencionamos que la película ayudó a popularizar el breakdance a nivel mundial. Pero, ¿crees que también influyó en la percepción que el mundo tenía del hip hop en general? Sin duda, antes de Breaking, el hip hop era un fenómeno relativamente desconocido fuera de Estados Unidos. La película ayudó a presentarlo al mundo como un movimiento cultural, vibrante y creativo, con una estética propia, una música poderosa y un mensaje de rebeldía y libertad. Es cierto, Breaking mostró al mundo que el hip hop era mucho más que música rap. Claro. Era una cultura que abarcaba el baile, la moda, el arte gráfico, la poesía y una forma de vida. Y esa visión global del hip hop creo contribuyó a romper muchos estereotipos. Breaking mostró al mundo que el hip hop no era solo algo de pandillas o de delincuentes, como muchos pensaban. Sí, la película presentaba al hip hop como una forma de expresión artística y social, un movimiento juvenil, con una energía y una creatividad inigualables. Y esa imagen positiva, creo, ayudó a que el hip hop fuera aceptado por un público más amplio. Totalmente de acuerdo. Y esa aceptación a su vez permitió que el hip hop se expandiera por todo el mundo, influenciando a artistas, músicos, bailarines y jóvenes de diferentes culturas y países. Es fascinante cómo una película puede tener un impacto tan profundo en la cultura global. Sí. Breaking no solo nos hizo bailar, también nos abrió los ojos a un nuevo mundo de posibilidades. Y esa creo es la magia del cine. Su capacidad de transportarnos a otros mundos, de hacernos sentir emociones, de inspirarnos y de cambiarnos. Y en el caso de Breaking creo que esa magia sigue viva hasta el día de hoy. Completamente de acuerdo. Y con esa reflexión creo que es un buen momento para hacer una pausa en la tercera y última parte de nuestro análisis. Exploraremos el legado de Breaking y su influencia en el cine, la música y la cultura actual. No te lo pierdas. Te esperamos en la última parte de The Ram Revolution aquí en The House. De vuelta en The House con The Ram Revolution, listos para la última parte de nuestra inmersión en Breaking. Y exploramos la trama, la música, la moda, el impacto social. Ahora me gustaría sentarme en el legado de la película. ¿Cómo ha influido Breaking en el cine, la música y la cultura actual? Es una pregunta amplia, pero creo que podemos empezar por el breakdance, mismo Breaking. No solo popularizó este estilo de baile a nivel mundial, sino que inspiró a toda una generación de b-boys y b-girls. Totalmente. Antes de la película, breakdance era algo que se veía principalmente en las calles. Después de Breaking, se convirtió en un fenómeno global, con escuelas de baile, crews y competencias en todo el mundo. Tienes razón, recuerdo que después de ver la película, todos queríamos aprender a hacer el windmill o el headspin. ¡Claro! Breaking hizo que el breakdance pareciera accesible a algo que cualquiera podía intentar. Sí. Y aunque no todos nos convertimos en profesionales, la película despertó una pasión por el baile en muchos de nosotros. Exacto. Y esa pasión
se ha mantenido viva hasta el día de hoy. El breakdance ha evolucionado mucho desde la época de breaking, con nuevos estilos, técnicas y movimientos que se han ido desarrollando a lo largo de los años. Pero la esencia del breakdance, esa energía, esa creatividad, esa libertad de expresión, sigue siendo la misma. Y gran parte de eso se lo debemos a breaking. Es cierto, breaking estableció un estándar, un punto de referencia para el breakdance que ha inspirado a bailarines de todo el mundo durante décadas. Totalmente. Y esa influencia no se limita al baile. La película también tuvo un impacto significativo en el cine y la televisión. Absolutamente. Después de Breaking, Hollywood se dio cuenta del potencial comercial del breakdance y la cultura hip hop. Ya veo. Empezaron a surgir películas y programas de televisión que incorporaban elementos del breakdance y la música rap. Algunas eran buenas, otras no tanto. Claro. Pero lo importante es que breaking abrió las puertas a una mayor representación de la cultura hip hop en los medios de comunicación. Es interesante cómo una película puede cambiar la percepción de una cultura entera antes de breaking. El hip hop era visto por muchos como algo marginal, incluso peligroso. Después de breaking empezó a ser visto como una forma de arte, una forma de expresión, una cultura con su propia historia, valores y estética. Y esa nueva percepción tuvo un impacto en la música también. Sí. Breaking ayudó a popularizar la música rap y hip hop a nivel mundial. La banda sonora de la película, con su mezcla de funk, soul electro y rap, se convirtió en un éxito de ventas, introduciendo mucha gente a los sonidos del hip hop por primera vez. Recuerdo que la banda sonora de Breaking sonaba en todas partes, era imposible escapar de Breaking. There's no stopping us or Freak Show on the Dance Floor. Temazos. Y creo que esa exposición masiva a la música hip hop contribuyó a su aceptación y popularidad en los años siguientes. Sin duda, breaking fue un catalizador para la expansión global del hip hop. Ayudó a conectar a artistas de diferentes países, a crear un lenguaje musical común, a construir una comunidad global en torno a la cultura hip hop. Es impresionante pensar en el impacto que una sola película puede tener en la cultura global breaking. No solo nos entretuvo, nos hizo bailar y nos enseñó sobre una nueva cultura, sino que también cambió la forma en que el mundo veía el breakdance, el hip hop y la cultura urbana en general. Y ese legado creo es lo que hace que Breaking sea una película tan importante. Más allá de su valor cinematográfico, Breaking fue un hito cultural, un momento de inflexión en la historia del hip hop. Y su influencia sigue sintiéndose hasta el día de hoy. Completamente de acuerdo. Breaking fue una película que rompió barreras, que desafió convenciones, que nos inspiró a ser nosotros mismos. Y ese mensaje creo es más relevante que nunca. Así es. Y con esa reflexión creo que podemos dar por concluida esta inmersión en Breaking. Espero que la hayan disfrutado tanto como nosotros. Ha sido un viaje increíble por el tiempo, la música, la danza y la cultura. Gracias por acompañarnos en esta edición de The Rhyme Revolution aquí en Inda House, dirigida por Búho Volátil. Hasta la próxima.